Sección 1. Introducción y causas de la guerra. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto prolongado que tuvo lugar entre 1337 y 1453, que enfrentó a Inglaterra y Francia. La disputa se originó por la sucesión al trono francés y la posesión de territorios en Francia por parte de los ingleses. El conflicto también estuvo impulsado por razones económicas y políticas. La posesión de los territorios franceses por parte de los ingleses les permitía controlar importantes rutas comerciales y expandir su poder económico en Europa. Además, Francia buscaba debilitar el poder inglés en el continente para evitar que Inglaterra se convirtiera en una amenaza para la región. Sección 2. Principales enfrentamientos y estrategias militares. La Guerra de los 100 Años estuvo marcada por una serie de batallas importantes, asedios y campañas militares que tuvieron lugar en Francia e Inglaterra. Entre las principales batallas se destacan la Batalla de Crecy en 1346, la Batalla de Poitiers en 1356 y la Batalla de Agincourt en 1415. Durante la guerra, se produjeron cambios significativos en la forma de hacer la guerra. Los ingleses, por ejemplo, desarrollaron la técnica del arco largo, un arma de largo alcance y gran precisión que les permitió infligir graves daños al enemigo a larga distancia. También introdujeron la artillería en la batalla de Agincourt, que resultó ser un arma efectiva para el asedio de ciudades y fortalezas. Sección 3. Juana de Arco y su papel en la guerra. Juana de Arco es una de las figuras más conocidas de la Guerra de los 100 Años. Nacida en una familia campesina francesa en 1412, afirmó haber tenido visiones divinas que le ordenaban expulsar a los ingleses de Francia. Convenció al heredero al trono francés, Carlos VII, de que la ayudara a recuperar la ciudad de Orleans, que estaba sitiada por los ingleses. Juana lideró al ejército francés en varias batallas, incluyendo la victoria en Orleans, que resultó ser un punto de inflexión en la guerra. Sin embargo, Juana fue capturada por los ingleses en 1430 y condenada a muerte por herejía. Su muerte la convirtió en una mártir y un símbolo de la resistencia francesa contra los ingleses. Sección 4. Treguas y acuerdos de paz. A pesar de la prolongada duración de la guerra, también hubo períodos de paz y treguas temporales. El Tratado de Bretigny, firmado en 1360, puso fin a la primera fase de la guerra y estableció un acuerdo de paz temporal entre Inglaterra y Francia. En 1396, se firmó el Tratado de Leulingen, que estableció una tregua de 27 años, pero la tregua fue interrumpida en 1415 cuando los ingleses lanzaron una invasión a Francia y ganaron la batalla de Agincourt. En 1420, se firmó el Tratado de Troyes, que estableció que el hijo del rey inglés Enrique B se casaría con la hija del rey francés Carlos VI y que sucedería a Carlos VI como rey de Francia. Sin embargo, el tratado fue rechazado por gran parte de la nobleza francesa, lo que llevó a la continuación de la guerra. Finalmente, en 1453, Francia logró expulsar a los ingleses de sus territorios en el continente, poniendo fin a la Guerra de los 100 Años. El Tratado de Picquigny, firmado en 1475, estableció la paz entre Inglaterra y Francia y puso fin a cualquier pretensión inglesa sobre territorios franceses. Sección 5. Consecuencias de la guerra. La Guerra de los 100 Años tuvo importantes consecuencias políticas, sociales y económicas para Inglaterra y Francia. En Inglaterra, la guerra llevó a una fuerte centralización del poder y a la creación de un ejército permanente, lo que aumentó el poder del rey y disminuyó la influencia de la nobleza. En Francia, la guerra llevó a un fortalecimiento del poder real y a una disminución de la influencia de la nobleza regional. También se produjo una reorganización del territorio francés, lo que llevó a una mayor cohesión territorial y a una mayor identidad nacional. En términos económicos, la guerra tuvo un impacto significativo en el comercio y la agricultura en Francia y en los territorios ingleses en Francia. Muchas ciudades y regiones fueron devastadas por la guerra y tardaron décadas en recuperarse. En conclusión, la Guerra de los 100 Años fue un conflicto prolongado y sangriento que tuvo importantes consecuencias políticas, sociales y económicas para Inglaterra y Francia. A pesar de que la guerra estuvo impulsada en gran parte por intereses económicos y políticos, también fue un conflicto marcado por la valentía y la determinación de individuos como Juana de Arco, cuyo legado continúa siendo recordado y celebrado hoy en día.